Bueno, y ahora para completar esta fase de esta charla voy a recibir un gobernador. Vamos recorriendo un poco todo, ¿no? Emprendedores, empresarios, analistas. Lo voy a convocar al gobernador de Entre Ríos, a Rogelio Frigerio, que también ha venido aquí con sombrero de economista, porque antes era el sombrero por el cual lo convocaba IAEF. Hoy viene en formato gobernador y también para hablar un poco de este pacto de mayo, que es en junio, es en julio, va a haber pacto, no sé. Vamos a darle la bienvenida a Rogelio Frigerio, que supongo está por aquí. Sí, Rogelio. Bienvenido. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Todo bien? Pase, por favor. ¿Acá? Por allí. Buenas. Bueno, te hago un breve resumen de lo que hemos vivido en este día. Dale. Y nos metemos con el pacto de mayo. Hay como una oportunidad para la Argentina que está, salvo por los argentinos, dice la superficie, todo, nos creen, no nos creen. Hay ganas de una mejora sustentable, estructural, pero también hay muchas dudas. Y por eso te quiero preguntar, arrancando por este pacto que iba a ser de mayo, que va a ser de junio, tal vez del 9 de julio. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Yo lamento que no sea el pacto del 25 de mayo porque creo que la Argentina necesita ratificar de la manera más contundente posible el norte al cual pretende llevar el presidente del país. Y necesita que esa ratificación sea con el mayor volumen político posible, habida cuenta que es claramente un gobierno nacional con debilidades en el Parlamento, sin gobernadores, sin intendentes, sin poder territorial. Y me parece que es lo que además los mercados están esperando, ¿no? Un apoyo contundente hacia un norte que se expresa en el Pacto de Mayo en enunciados que están vinculados con el sentido común, no con la ideología. Digo, ¿quién puede poner en duda la necesidad de la Argentina de respetar la propiedad privada, de avanzar en el equilibrio fiscal, de avanzar en una modernización de los vínculos laborales, de avanzar en un cambio en el federalismo fiscal? Digo, eso no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con enunciados vinculados estrictamente con el sentido común. Y el mundo necesita ver una Argentina con sentido común y creo que eso va a impactar positivamente en muchos aspectos. Claramente antes tenemos que sacar la ley bases y el paquete fiscal, ¿no? Que son pasos que el presidente ha marcado como previos a la firma del pacto. Y bueno, estamos cerca, después de larguísimos 5 meses, creo que finalmente estamos cerca de lograrlo. ¿Cuán necesaria ves la ley bases desde la gobernación y sobre todo desde la visión de país? Bueno, primero el presidente planteó que es una herramienta para él fundamental y un presidente que recién inicia con una herencia lamentable que ha dejado el kirchnerismo, me parece que requiere de este instrumento, sobre todo un instrumento que se ha adaptado al diálogo y al consenso con las fuerzas de la oposición, digamos, de la oposición constructiva, ¿no? De la oposición que quiere que al presidente le vaya bien, para que al país le vaya bien. Y me parece que en ese sentido es una ley fundamental y es una ley que tiene que salir rápido para dar vuelta a la página de esta historia y empezar a pensar en otras cosas que también hacen falta, ¿no? En el país. Cosas que tienen que ver con la gestión, con las necesidades en la infraestructura que necesita el país, la necesidad de acuerdos de comercio, qué sé yo, un montón de otras cosas que van más allá de una ley que yo creo a esta altura ya ha generado el consenso necesario como para que finalmente salga a la luz. Tu escuela económica viene más por el lado del desarrollo, ¿no? Si uno ve desde el apellido hasta los textos que has escrito en vidas anteriores, están vinculadas con eso. Hoy se habla mucho de un modelo económico que está muy signado en ordenar la macro y poco todavía, esto lo dicen algunos economistas, en la fase 2 de lo que viene. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, evidentemente alguien tenía que ordenar la macro, ¿no? Y la verdad que no vi hasta ahora un presidente que tenga tan en claro la necesidad de atacar la madre de todos los problemas en la economía argentina, que es el déficit de las cuentas públicas permanente. Pero esa es la condición necesaria. Claramente no es, por lo menos a mi juicio, una condición suficiente para el desarrollo. Para eso hacen falta otras cosas, hace falta generar inversión privada, hace falta que el Estado en sus 3 niveles tenga como objetivo primordial generar condiciones para que haya inversión y generación de empleo en el sector privado. Ese tiene que ser el norte y la obsesión de todos los funcionarios públicos en cualquier nivel de gobierno. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Si todos peleamos por lo mismo, ¿no?
condiciones objetivas para que haya inversión y generación de empleo privado formal en el sector privado. Y ahí vamos a empezar a construir una historia distinta. Rogelio, 2025, una elección que dice el gobierno nacional es muy importante, dicen ellos, porque vienen de una minoría y que quieren establecer ciertas reglas y demás. ¿Qué será de Juntos por el Cambio? Digo, hoy no se los ve juntos y La Libertad Avanza tomó la palabra cambio. Te soy sincero, me cuesta hablar de elecciones. Digo, venimos hace poco de una elección que además puso a los dirigentes en el lugar que la gente pretendía ponerlo, ¿no? Hay un presidente de un espacio político, hay gobernadores que eligió la gente también para cambiar, ¿no? Yo represento el cambio en Entre Ríos, está claro que Milei representa el cambio a nivel nacional. Hay una oposición constructiva, que dialoga, que quiere que al presidente y a la Argentina le vaya bien, una oposición no tan constructiva. En esos lugares nos ubicó la gente y me parece que es muy prematuro volver a hablar de arquitecturas electorales, volver a poner la energía y la cabeza en eso. A mí no me da la cabeza hoy para eso. Tengo que gestionar una provincia con enormes dificultades, en la peor crisis económica y social que se recuerde, por lo menos en estos 40 años de democracia. Yo estoy muy metido en eso. Tengo en mi provincia una coalición de gobierno que me respalda, que es Juntos por Entre Ríos, 28 partidos políticos o agrupaciones políticas que hemos podido ponernos de acuerdo en un norte, en un rumbo, después de muchísimos años, décadas de un mismo signo político gobernando la provincia. No creo que sea este el momento para discutir esas cosas. Me parece que con un país con estas dificultades, con un gobierno nacional haciendo un esfuerzo para cambiar esta situación y con 50% de argentinos en la pobreza, hoy, a pocos meses de una elección, volver a hablar de la arquitectura electoral para el 2025 me parece muy a destiempo, prematuro, desubicado, te diría. Coincido con vos que falta una eternidad, pero también si uno se pone a ver, hay un proyecto de ley bases que costó 5 meses, hay una reforma tributaria que parece estar muy lejos de salir, hay una oposición, según tus propias palabras, que no es tan constructiva, algunos la ven como destructiva, y hay que gestionar un país que tiene 50% de pobres, 60% de chicos pobres. En este escenario, con esta realidad política, ¿cuál es la salida para reformas estructurales con la gobernabilidad que hoy tenés? Bueno, la ley bases tiene mucho de reformas estructurales pedidas en general por una parte importante de la sociedad desde hace muchísimo tiempo. Avanzar en una modernización de los vínculos laborales en el siglo XXI, que seguimos teniendo convenios colectivos de la década del 70 o antes, me parece que es una reforma estructural. Para la Argentina es una reforma estructural que estemos la mayoría de acuerdo en que no podemos seguir con déficit. Para mí eso es una reforma estructural. Ese sí es un cambio estructural. Entender que tenemos que vincularnos con el mundo de la democracia occidental, me parece que para la Argentina es un cambio estructural que tenemos que sostener en el tiempo. Por supuesto que hacen falta otros cambios estructurales que se tienen que ir dando y para eso es muy importante que el gobierno genere espacios de diálogo y de discusión con la parte de la oposición que está dispuesta a poner el hombro para que a la Argentina le vaya bien y con la parte de la oposición que entiende que no hay lugar hoy en la Argentina para mezquindades de la política. No hay ninguna posibilidad. Es más, la política tiene la obligación de reconciliarse con la gente. Digamos. La peor grieta hoy no es el kirchnerismo, el antikirchnerismo. La peor grieta en la Argentina es una sociedad totalmente divorciada de la política, que no ve en la política ni en los políticos una solución a sus problemas. En eso tenemos que trabajar. Y esa grieta se puede achicar solamente si tenemos buenos resultados, si desde la política logramos encontrar una solución a los problemas de la gente recurrentes después de tantas décadas. Con el diario del lunes, ¿por qué crees que ese divorcio fue tan fuerte? Porque la política perdió empatía con la sociedad, se alejó de la sociedad, dejó de caminar la calle, dejó de escuchar, se volvió endogámica. Gran parte de los funcionarios políticos creen que tienen que gobernar para el Estado, no creen que tienen que tener un Estado eficiente para mejorarle la vida a la gente. Creen que el objetivo en sí mismo es gobernar para el Estado, que el Estado esté bien. Pagar los sueldos al día parece ser en muchos casos como el sumum del objetivo. Y insisto, para mí el Estado es un instrumento, si funciona bien, para arreglarle la vida
a la gente, a los ciudadanos. La gran mayoría de los argentinos no trabaja en el Estado, ¿no? Y sin embargo vos ves a los funcionarios en general vinculados mucho más con solucionar problemas del Estado que con solucionar problemas de los ciudadanos. Ahora que hay un debate tan fuerte respecto de la competitividad, ¿no? Hay algunos que plantean esto como más simple, más blanco-negro, que es devaluación o no devaluación. El gobierno se enoja con eso y dice, por ahí no. Otros dicen, mirá y analizá la carga tributaria que tiene la Argentina para ser competitivo o no. Y ahí entra lo nacional, lo provincial y lo municipal con tasas y contribuciones. ¿Qué tan difícil es en esta estructura de costo del país empezar a bajar esa carga que tienen las empresas? Digamos, son dos partes de la pregunta. La primera, vinculada con cuestionamientos a la política macroeconómica, a mí me cuesta, desde mi sombrero de economista también, ponerme a criticar a 5 meses de gestión la política macroeconómica. Sobre todo porque en general la mayoría de los que hablamos de estos temas hemos tenido una participación en algún gobierno. En mi caso estuve con 2 gobiernos, el gobierno de Menem y el de Macri. Y la verdad que no hicimos las cosas bien. Si no, no hubiera venido el kirchnerismo y no estaríamos en esta situación lamentable en la que está la Argentina. Yo creo que hay que ser más humilde. Hay que darle tiempo a este gobierno y al presidente. Y la verdad que hay muy poca gente con autoridad moral como para señalar con el dedo a tan pocos meses de gestión estas críticas o estos supuestos cambios que habría que hacer. Me parece que hay que esperar, que hay que dar una oportunidad a este gobierno. Sí creo, en términos de competitividad y de apertura, que yo soy un defensor de eso, de la integración de la Argentina en el mundo, de la competencia, que claramente para competir tenemos que estar más o menos en igualdad de condiciones. Y es cierto que los empresarios en la Argentina son básicamente sobrevivientes de políticas públicas que han, sin quererlo siempre, pero han querido terminar con ellos, ¿no? Me parece que tenemos que hacer muchos esfuerzos en generar competitividad endógena, de bajar los impuestos, darle alivio fiscal, impositivo a los sectores de la producción, desregular, tener una infraestructura acorde con lo que requiere una política de desarrollo, y ahí vamos a darnos cuenta si realmente estamos en condiciones de competir abiertamente con el mundo o no. Me parece que esa tarea hay que hacerla. Obviamente es muy difícil hacerla ahora, ya en este momento, en la peor crisis de la democracia. Me pasa a mí en Entre Ríos, le pasa al presidente a nivel nacional. Hoy plantear una baja de impuestos suena muy ambicioso, pero no tenemos que perder el objetivo. La verdad que si la economía toca piso, si logramos generar condiciones de estabilidad macroeconómica, inmediatamente el paso siguiente tiene que ser una reforma fiscal que simplifique, le simplifique la vida a los contribuyentes, que baje la presión impositiva en los 3 niveles de gobierno. Me parece que esa tiene que ser la principal motivación una vez que logremos la estabilización macroeconómica, y tenemos que recuperar el espíritu, aunque sea de aquel pacto fiscal del 2017 que iba en ese camino, duró poco, pero hoy creo que hay una madurez de la sociedad aún por encima de la dirigencia, ¿no? Ya la sociedad en general entendió que el populismo no es el camino, entiende mucho mejor que la política que no hay plata, ¿no? A veces cuando vos le decís a la política que no hay plata, no terminan de entender qué significa eso. Y yo creo que la gente en esto y en varias otras cosas está un paso adelante de la política. Recién hacías referencia a tu paso por 2 gobiernos y está bueno porque es cierto que muchas veces los argentinos perdemos referencia de etapas y demás, y hablaste del gobierno de Menem. Se está dando por estos días una reivindicación por parte del gobierno actual del gobierno de Menem. ¿Qué opinión te genera eso? Bueno, yo formé parte de ese gobierno, así que tengo una opinión un poco subjetiva, pero me parece bien. Creo que el gobierno de Menem tuvo cuestiones muy, muy positivas, otras quizás no tanto, depende para quién se le pregunte, pero yo creo que en un momento de mucha crispación, ese gobierno trajo paz a la Argentina, después encaró un proceso de estabilización macroeconómica como no se había visto en muchísimo tiempo, se integró de una manera inteligente con el mundo. Creo que hay muchos aspectos rescatables, espero que este gobierno los rescate y que sea mejor, ¿no? Lo que necesitamos en la Argentina es que los gobiernos se vayan superando uno a otro, no como ha sucedido
en las últimas décadas que en general es al revés, ¿no? El gobierno que sigue siempre termina siendo peor que el anterior. Dos últimas. Hablaste de oposición no constructiva. Quise ser amable. Sí, sí, yo le pondría destructiva, pero porque no soy político, entonces diría con oposición destructiva. ¿De qué depende que se convierta en constructiva? Digo, ¿cuándo vamos a terminar con esta historia de una parte del país queriendo que a la otra le vaya mal sin entender que estamos todos en el mismo barco? Bueno, me parece que es un proceso, en primer lugar, de la sociedad, ¿no? Digamos, los bloques o los partidos políticos también reflejan una posición de la sociedad. Yo creo que la sociedad ha avanzado mucho y creo que en ese sentido tiene lógica que esa proporción de la oposición que hoy es claramente destructiva es menor, ¿no? Y que la mayoría de la dirigencia política entiende lo que la sociedad está reclamando, un cambio. Y me parece que si esto continúa en el tiempo y si desde la política y desde la función pública podemos ser eficientes en ese cambio, podemos darle el cambio que la gente está esperando, me parece que esta oposición destructiva se va a achicar cada vez más hasta terminar desapareciendo. La última, ¿sos optimista con el corto y el largo plazo? ¿Son complementarios o contradictorios? Y bueno, a mí no me queda otra, ¿no? Yo tengo que lidiar todos los días con enormes dificultades, estoy haciendo magia para gestionar sin plata, esperando que la cosa cambie, independientemente de lo cual creo que es un buen ejercicio, ¿no? Porque si realmente todos en el Estado disminuimos a cero el gasto improductivo, el gasto que iba a los privilegios de la política y realmente peso que entra adicional lo dedicamos a la inversión, a mejorar la calidad de la salud, de la educación, de la seguridad, bueno, la Argentina va a cambiar, ¿no? Y creo que va a cambiar, insisto, como te decía antes, de la mano del cambio que yo veo muy claro en las expectativas de la sociedad. Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, muchísimas gracias. Rogelio, gracias. Gracias.